Hola, un saludo muy especial. Hoy tenemos el propósito de iniciar este espacio de aprender para emprender. Un espacio donde nos vamos a reunir con empresarias, con empresarios que nos van a contar su historia y cómo lograron los propósitos, cómo lograron desarrollar sus empresas, cómo lograron trabajar en sus negocios, cómo lograron enfrentar los retos, los desafíos y sobre todo, y lo más importante, cómo los sortearon y siguieron adelante. Estoy esperando a que comience, que se una a nosotros el invitado de esta noche y con él vamos a comenzar. Entonces, listos para comenzar. Hola Héctor, buenas noches. Hola, Yanni, por fin. Casi que no damos, Dios mío. Sí, afortunadamente, pero bueno, aquí lo importante es que precisamente lo que estamos hablando ya con todas las personas que nos vean en este momento y que vayan a ver posteriormente esta emisión de hoy, pues la idea es que precisamente los empresarios, las empresarias, se enfrentan a retos y desafíos, y son retos y desafíos pequeños, grandes, pero en últimas que terminan sorteando con éxito, como hoy. Es, exactamente. Como 35 es, minutos después, pero la hicimos. sí, sí. Bueno, es la primera vez que hacemos este espacio de aprender para emprender. Ujú. Y como es la primera vez, estamos pagando la novatada. Exacto. Ya seguiremos mejorando a través del tiempo y por supuesto la idea es que sigamos creciendo con la intención de seguir aprendiendo. Yani, primero que todo, muchísimas gracias por la compañía, muchísimas gracias por participar, gracias por la paciencia y sobre todo, por supuesto, por compartir sus experiencias, sus conocimientos, para que todos nosotros podamos aprender sobre lo que ha hecho Yani y para que nosotros también consolidemos nuestros negocios. Yani, bienvenido, muchas gracias. Muchas gracias Héctor por la invitación. Es un honor y un gusto. Todas las veces que puedo compartir con usted lo sabe, se lo expreso cada vez que tenemos la oportunidad de compartir. Es un honor para mí y un gusto. Entonces, no, pues aquí estamos y con todo lo que podamos compartir la noche de hoy, pues será un placer para mí. Bueno, Yani, muchísimas gracias y a lo que Por vinimos. favor. Muy bien, la idea es conocer un poco de la historia de cómo Yani comenzó en este proceso de desarrollo empresarial y me gustaría remontarme hacia aquellas épocas donde comenzó a darse, a anidarse esas ideas del emprendimiento en Yani. Eso fue algo que se dio por accidente porque en muchos casos pasa eso. Se da la situación que de pronto una situación fortuita de esas familiares que de pronto alguien de la familia tiene que asumir la vocería y dice yo comienzo a generar ingresos porque no hay forma y entonces yo lo hago Ujú. y comienzo de forma muy recursiva a encontrar el modo o también puede ser que lo hace por elección, lo pueden hacer desde que están muy pequeños o ya un poco más entrados en años. ¿Cómo fue ese proceso? ¿Cómo entró esa semilla en la mente de Yani para pensar que el emprendimiento era una opción? Bueno, yo creo que partí fue por el tema de querer superarme. Pensaría yo que eso fue ese primer llamado a la acción que me invitaba a que había una forma diferente de hacer las cosas y en ese caso la forma que encontré fue siendo empresario, ¿no? Que pues diría yo que tuvieron mucho que ver mis abuelos. Mi abuelo pues era del campo, siempre tuvo como sus cultivos, tuvo gente que tenía su cargo,
salía, yo algunas oportunidades lo acompañé a donde vendían pues sus cosechas y ese tipo de cosas. Yo creo que de cierta manera eso influenció pues ese tipo de pensamiento, diría yo, porque estoy hablando que era muy pequeño cuando eso sucedía. Y mi abuela, pues nunca la vi en su posición de empresaria, pero pues tenía un negocio en el parque del pueblo donde eran y pues era uno de los negocios proveedores pues reconocidos en el pueblo. Entonces yo lo que escuché fue historias. Mi papá me contaba, mi abuela cuando me reunía con ella me contaba de sus travesías, me contaba cuando iba a vender sus productos que conseguía en un campero, iba de vereda en vereda tratando de vender lo que hacía y pues cosas que pasaron en su negocio vendiendo gaseosa los días de mercado, granos y demás que eran ese tipo de tarea. Entonces yo creo que sumado a eso que veía en mis familiares, pues todo eso iba haciendo su trabajo desde muy pequeño y ya cuando estuve en oportunidad de poder lanzarme a hacerlo, pues creo que tenía herramientas para poderlo hacer. Como hoy, eso sí, Héctor, con muchas equivocaciones al principio, pero pues bueno, de eso se trata, ¿no? Claro, Yanni, o sea que hablando de la infancia, ¿eso dónde pasó? ¿De dónde es Yanni? ¿Dónde nació? Bueno, yo soy de un pequeño pueblito en el Tolima que se llama Saldaña, ahí es de donde nací yo, pero realmente pues bueno, yo muy pequeño mis papás me llevaron a vivir a Bogotá y pues bueno, toda mi historia y mi vida pues se dio en Bogotá, pero estuve muy unido al pueblo de donde nací y al pueblo donde es mi familia que se llama el Guamo, Tolima. Entonces, pues todas estas cosas que cuento, gran parte sucedían cuando yo iba en las vacaciones y pues mi abuelo lo veía en esas condiciones o en esas actitudes que le comento, pues veía y cuando estaba visitando a mi abuela, pues en esas tardes algo frescas con la brisa que da en el pueblo, sentados en la acera frente a la casa, pues ella empezaba a contarme mientras era la hora de irnos a dormir de todas sus travesías cuando ella fue pues empresaria, llamándolo de alguna manera, ¿no? O sea que la influencia de los abuelos tuvo mucho peso en las decisiones que posteriormente Yanni terminó tomando. Yo creería que en gran medida contribuyeron mucho. Yanni, por supuesto estamos hablando de una época muy temprana de la vida suya. Ujú. A esa edad, uno como un niño, pues realiza las típicas actividades de niño, los juegos y todas esas cosas propias. Ujú. Me pregunto si en eso también Yanni tenía la oportunidad de centrarse a ese tipo de actividades o ya también comenzó ahí a generar los primeros pasos de los emprendimientos que se le estaban ocurriendo. Sí, bueno, toca temas, Héctor, que me llevan a la infancia y mire cómo empiezo uno a recordar cosas que vienen de ahí. Imagínese, mire, yo me acuerdo cuando visitaba la casa de mis abuelos, mi tío tenía una bicicleta de esas que llaman panadera, y Sí, yo creo que la fiebre de uno de niño es poder manejar esa cicla porque uno la ve tan grande, yo la veía en su momento, pues ya le estoy hablando de que tenía unos 12 a 14 años y yo pues quería aprenderla a manejar. Y imagínese uno de los juegos que yo hacía en ese momento, que era, ya cuando la aprendí a manejar, a dar vueltas a la casa y al perímetro que era cercano a la casa y se suponía que yo era un bus. O sea, la moto, era como una moto que iba a hacer transporte y jugaba dándole vueltas a a la casa a que iba a transportar gente. Entonces, no sé, parte de eso jugaba, pero a la vez estaba pensando en que habían cosas como hacer y trayéndolo a lo que era ser empresario, pues pensaría que de cierta manera eso podría también dar esas luces, ¿no? y ese tipo de actividades ya como emprendedor cuando estaba en el colegio, las visualizaba de alguna forma, hizo algo comercial en el colegio, en la escuela, Yanni. Sí, claro, bueno, ya que fue mi primer negocio. Yo haciendo cuentas, yo hasta lo digo en algunos podcasts que he creado y algunos amigos se reían cuando los compartía para que escucharan y me dijeran qué habían pensado del tema. Yo decía que llevo 25 años como empresario. Entonces se reían mis amigos y decía, pero usted se habla carreta, usted no tiene tantos años como para llevar 25 años siendo empresario. Y pues efectivamente, a los 15 años de lo que yo alcanzo a recordar, monté mi primer negocio. Se llamaba en su momento Industrias GRGR.
que había una canción de Escalona que en ese momento había la novela que se llamaba El GRGR. Entonces yo Sí, coincidencialmente decía, oiga, mis dos letras son GR, pues sería GR, 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 GR. Ah, ajá. en fin, ese fue el primer negocio que tuve, lo llamé Industrias GRGR y lo que hacía era esas bandejitas de verdura que tienen arveja, habichuela y zanahoria picada. Eso fue lo primero que yo hice ya como emprendimiento, como empresa como tal, porque pues hacía mis recibitos, busqué clientes para poder vender y pues lastimosamente fue tan bueno el negocio que me tocó cerrarlo, porque o me dedicaba a estudiar o me dedicaba a seguir vendiendo en el negocio que había creado. Bueno, y el hecho de estar dedicado a las actividades empresariales cuando estaba estudiando, ¿eso lo afectó de alguna forma en la vida académica? No, gracias a Dios siempre fui un muy buen estudiante. Creo que mi papá y mi mamá influyeron mucho en eso. Había eso de que existe que sirve para ayudar a sostener los pantalones que si no se comporta uno bien y no le va bien en las notas, entonces cumplía su función, aparte de que sirviera para los pantalones. No, ellos con mucho amor, pero también con Temple me dieron parámetros para que cumpliera con el estudio como prioridad que tenía en su momento también. Y pues no me dejaban de lado que pudiera hacer ese tipo de cosas que contribuían también para mí. O sea que suma mucho el hecho, por ejemplo, en el caso suyo, del apoyo que recibió de los papás, es decir, que no lo desestimularon para que se alejara de las ideas que tenía con el emprendimiento. No, nunca, al contrario, pues veían pues yo creo que uno viendo a los hijos que hacen cosas que son productivas, personalmente yo soy papá de dos niñas y todas esas cosas que tienen una luz de ser productivo, así no genere dinero, pero que les empiece a dar esa idea de que se puede equivocar uno, que pues el siguiente paso puede ser mejor y ese tipo de cosas, yo creo que antes uno contribuye apoyándolos, ¿no? Que tarde que temprano eso será positivo. En ese caso, pues mi mamá, que era con quien más pasaba tiempo, y pues como siempre cumplía con mis labores académicas, no tenía ningún... Bueno, Yanni, terminamos la parte de secundaria, ¿cierto? Y ya, ¿qué sigue después? ¿Qué decisiones toma? Porque, por supuesto, ya venía con años atrás anidando la idea de hacer empresa. ¿Qué siguió ahí? ¿Qué hizo? ¿Qué decisiones tomó cuando terminó la secundaria? Dani, parece que perdimos a Yanni. A ver si retomamos la comunicación. Hola, Yanni. Bueno, estamos hablando con Yanni Ramírez, él es gerente de GRL Creativos, gerente de Biomedis, nos está contando una experiencia muy interesante y de cómo desde niño ya venía desarrollando esas inquietudes de empresario y cómo esas ideas lo venían motivando a pensar en generar ingresos y hacerlo por su propia cuenta. Vimos cómo Yanni nos cuenta también las ideas de sus abuelos lo ayudaron mucho a que se entusiasmara por desarrollar esa idea. También observamos cómo el apoyo de sus papás, el hecho de que no lo alejaron de esas ideas,
lo ayudaron a seguir adelante. Estaba haciendo aquí un breve resumen, Yanni, Ujú. mientras retomamos nuevamente la transmisión Ok. y le estaba comentando a quienes nos acompañan brevemente cómo había sido ese proceso. Ujú. Y antes de haber hecho ese espacio un momento, le había hecho la pregunta a Yanni, termina la secundaria y luego, ¿qué sigue? Bueno, contaba que me había formado en sistemas. Me Sí. apasionaba ese mundo de ver cómo había cosas que uno podía hacer a través del computador y que otras personas interactuaran. Entonces siempre mi sueño fue hasta creé un nombre de una empresa que se llamaba Produsoft. Soñaba con hacer software. Lastimosamente por ahí no fue el camino, pero pues no paraba de insistir, me dediqué mucho en el estudio. No se dio por ahí, empecé a trabajar estando en mitad de carrera con el laboratorio con el cual pues me da la oportunidad de crear mi empresa pues de más tiempo pues termino aquí en Bucaramanga pues desarrollando ese proceso productivo. Entonces fue Bueno, ujú, la empresa de sistemas Produsoft, ¿cierto? Produsoft, se llamó, pero fue solo el nombre. No hicimos nunca Solo nada. nunca, nunca, bueno, entonces está estudiando sistemas, tiene la idea de Produsoft, la semilla del emprendimiento, de ser empresario, está allí. Ujú. ¿Cómo llega de ahí a Biomedis? ¿Cómo hace ese tránsito? ¿Cómo llega una persona que está estudiando sistemas a la empresa Biomedis, de la cual ya hablaremos? Sí, bueno, yo creo que es la oportunidad. Yo trabajaba en el laboratorio al cual represento en Santander con Biomedis. Trabajé allí 3 años y bueno, terminé mi formación académica. Empecé a estudiar posteriormente inglés, pero seguí ahí con la idea de que yo quería era ser empresario. Y como alguna vez lo comentaba, yo veía que ser empresario era ser independiente y ganar plata, ganar más plata, ¿no? Porque como empleado lo que iba a ganar era el sueldo y tenía que estar todo el tiempo pues atado a un horario. Era como el pensamiento inicial que yo tenía. Entonces, en el laboratorio, coincidencialmente, pues empiezan a buscar distribuidores a nivel nacional. Yo estuve muy al tanto pues de esa tarea porque yo era el que contestaba como las llamadas e informaba de qué era lo que se iba a hacer en cada una de las regiones. Y pues de esas distribuciones que se entregaron, llevaba creo yo que como un año trabajándose la de Santander y decidieron cómo hacer un ajuste en el laboratorio y ahí es donde pues aparecí yo diciendo que como empleado sin conocer una región pues con todo lo que amerita pues irse a una zona diferente y pues muy joven, yo tenía hasta ahora 23 años, pues empezar un negocio que cuando el gerente me dice, pero usted seguro se quiere ir para allá, sí señor, pero usted sí sabe, yo no sé de dónde saqué la fuerza, pero contar era que todo lo que él me decía que si yo podía hacer, yo le decía que sí, y estaba convencido que lo iba a hacer muy bien. Así por dentro estuviera que me temblaba todo. O sea que se viene para Bucaramanga Sí. y empieza con Biomedis a distribuir productos que se dedican a la parte de la salud homeopática, Ujú. ¿cierto? Sí, señor. Hablemos un poco de lo que es Biomedis. Ya. Bueno, Héctor, yo creo, Biomedis es una empresa, como lo decía Héctor, que se dedica a la comercialización de medicamentos homopáticos. Biomedis es una empresa que representa al laboratorio homopático alemán en los departamentos de Santander y Norte de Santander. Y como lo dice Héctor, pues esa empresa inicia hace 17 años aquí en Santander y Norte de Santander, que es el campo de acción donde nosotros tenemos cobertura con la acción comercial que realizamos. Biomedi se dedica a eso, a visitar profesionales de la salud que han decidido optar por una opción, como lo llaman hoy en día, integrativa para el cuidado de la salud de las personas. Pues yo lo defino como que es curativo, preventivo y para cuidar pues todo lo que tiene que ver con este tema de salud. Trabajamos en dos aspectos en Biomedis. El laboratorio distribuye medicamentos en salud humana y salud animal. Cuando se vino para Bucaramanga, ¿cuántas personas eran en el equipo de trabajo? ¿De Biomedis? Sí. Era el señor que ayudaba en la bodega, el que vendía y el que atendía pedidos, que era yo. Desarrollaba todos los papeles al tiempo. Todo lo hacía Yanni. Sí. Todo lo hacía en ese primer instante que nace Biomedis. Bueno, Yanni, curiosamente, por supuesto, y esa es una experiencia muy interesante que le pasa a muchos emprendedores,
y es que son el lobo solitario, ¿cierto? Son el todero, el que hace todas las cosas dentro del negocio y por supuesto la empresa apenas está empezando y necesita capitalizarse. Ujú. También, curiosamente, ese es el mayor talón de Aquiles o uno de los más grandes puntos débiles de los emprendedores porque cuando comienzan a crecer, el negocio se les sale de las manos y lamentablemente es la razón por la cual muchos negocios no sobreviven. Eh, ¿Por qué si la gente sabe que es importante organizarse, tener una estructura de un negocio, entender sobre lo que es el manejo de las finanzas, de las ventas, esos temas los siguen pasando por alto y siguen defendiendo la idea del llanero solitario y yo lo puedo hacer todo y yo vendo y yo confecciono y yo distribuyo y yo manejo las finanzas y yo manejo la parte legal y yo monto la página y yo publico en redes sociales? Ujú. Llega un momento en que las personas humanamente es imposible seguir adelante. ¿Por qué? O sea, ¿qué es lo que pasa y cuál es el problema y por qué las personas no, lamentablemente, no permiten que sus negocios crezcan por seguir pensando con esa idea de llanero solitario? Bueno, Héctor, yo creería que en una parte es el miedo a que no lo hagan como yo lo estoy haciendo, el miedo a delegar. Yo creería que la palabra miedo acompaña en muchos ámbitos cuando esa decisión no se quiere dar. El miedo a que alguien más pueda aprender eso que yo estoy haciendo y se vaya a quedar con un negocio, me monte la competencia. Sí, yo creería que todo eso se llega a percibir y yo creo que luchar con el miedo no es fácil, pero yo creo que es uno de esos retos con los que tenemos que luchar para poder seguir adelante y hacer que, voy a utilizar una frase que me gusta mucho de un amigo llamado Héctor Leonardo Mora. El carruaje va, el carruaje va al ritmo del caballo más lento. Y si soy el único Ajá. caballo haciendo tantas tareas al mismo tiempo, la capacidad de carga va a ser mucho menor, ¿no? Entonces, yo lo digo, mire, Héctor, cuando empecé Biomedis, yo creo que al mes y medio, 2 meses por tarde, llegó la primera persona que me empezó a apoyar, que en ese caso pues fue mi papá. Fue alguien que no mencioné dentro de la historia de lo que ha sido pues para mí aprender todo este tema de negocios. Mi papá también fue empresario, es un vendedor, Dios mío, que yo todavía se lo digo, digo, sueño con ser un vendedor como usted, papá. Es algo que no lo he podido lograr porque es un hombre muy hábil para los negocios, para comercializar, para vender, para hacer ese feeling con los clientes. Y él fue la primera persona que llegó a Biomedis. Ya éramos dos y el empuje era diferente. Y éramos dos personas poniendo el hombro a muchas tareas que tocaba pasar en la empresa o tocaba hacer en la empresa. Y llegó el momento en que fuimos tres. Entonces con una persona, como lo decía yo, entonces la que iba a contestar el teléfono. Entonces las cargas se iban alivianando para todos y podíamos avanzar y llevar un mejor paso. Y así sucesivamente hasta lo que es hoy, que en los mejores momentos de Biomedis hemos tenido 10 12 personas directas trabajando con nosotros. ¿Aquí en Bucaramanga o incluyendo también Cúcuta? En Cúcuta tenemos una sucursal, no hemos trabajado con más de 3 personas Cúcuta y Bucaramanga, que es como donde más gente tenemos, pues en su momento llegamos a trabajar con 9 personas al tiempo. Bueno, Yanni, entonces retomemos esa idea porque me parece que es muy importante que a quienes quieren hacer empresa lo comprendan y que es vital, porque sí, es claro que cuando estamos iniciando, pues por supuesto uno hace todo, Ujú. pero hay que entender que hay un momento en que tenemos que dar el siguiente paso y crear una estructura de negocio, de empresa, Ujú. que garantice la estabilidad de negocio en el tiempo. Sí, Porque, al contrario, nosotros no vamos a ser capaces con el ritmo de trabajo que una empresa exige. sí. No importa el tamaño. Es que, en todo caso, los negocios se crecen y llega un punto en que nosotros no los podemos dirigir, a Ujú. menos que seamos capaces de tener un equipo de trabajo que lo conforme. Por eso una pregunta aquí, ¿cuál cree usted que sea la consecuencia, Yanni, precisamente de no tener una organización para un negocio? Bueno, la toma de decisiones equivocadas y que eso puede traducir en que el negocio se tenga que cerrar. Porque si me ocupo, si soy la única persona trabajando y me ocupo en el día a día del negocio, porque el negocio demanda muchas tareas del día a día, pues llegará el momento en que no puedo hacer cosas que me lleven a avanzar en el negocio.
Entonces, en ese orden de ideas, eso lleva a que no pueda analizar la situación en la que se esté, a las que se esté enfrentando el negocio y pueda con ese tema, pues, decidir, ¿no? Que es lo importante en todo esto. Yani, otro aspecto muy importante que pienso yo que de pronto a veces nos atemoriza y por, usted decía la palabra clave, miedo, Ujú, y que eso de pronto hace que nos paralicemos y no nos ayude a desarrollar negocios. Yo he tenido la oportunidad de hablar con una buena cantidad de emprendedores y veo que llega un momento en que están literalmente que en un punto límite en el cual ni mental, ni emocional, ni físicamente pueden más. Trabajan 18, 20 horas diarias de domingo a domingo ujú, y hacen de todo. claro, Y cuando se sugiere crear la estructura de negocio, siempre se detienen, a pesar de que tienen una idea de negocio extraordinaria y que podría aprovecharse mucho más si delegamos. Delegar no significa que yo no vaya a trabajar. Yo voy a hacer unas cosas, pero hay gente que, por ejemplo, en el caso suyo con su papá, es muy buen vendedor y ujú, pues si hay uno que vende mejor que uno, pues qué mejor que esa persona se encargue de esa área. claro. Y a propósito de ventas, hablemos de dinero, hablemos de finanzas. Este es un tema muy importante en los negocios. ¿Qué sugerencias básicas le podemos dar a los emprendedores para comenzar con pie derecho sus emprendimientos con las finanzas? Héctor, súper importante hacer un presupuesto. Es necesario. Y a veces uno dice presupuesto, eso ya es muy técnico. Mire, sencillo, mi mamá durante mucho tiempo tuvo una industria, hacía tamales tolimenses, los hace, yo creo que son los más ricos que hay en el país. Sí, Por supuesto, algún obvio. día tendrá que probarlos, Héctor. Y nos pasó, cuando yo estaba en Bogotá con mi mamá, yo era parte operativa de la empresa de mi mamá, llegó un momento en el que yo le hice como la inquietud, o le sembré esa semillita en ella y yo le decía, mami, porque ella dijo algún día, este negocio no me da. Entonces yo le dije, para llegar a una reflexión de ese tipo, mami, creo que hoy uso mucho esas dos palabras y las aprendí en un diplomado y yo creo que pagaron sobremanera el diplomado, hechos y datos. Entonces, mami, usted no puede decir que no da el negocio cuando no tiene un hecho y un dato. Entonces, venga, hagamos, creo que en su momento no lo sabía, entonces yo le dije, mami, tiene que hacer cuentas. Entonces, pero ¿cómo entonces hago yo cuentas? Le dije, mami, sencillito, cuaderno, lapicero y empecemos a hacer la lista. ¿Qué cosas necesita el negocio? Entonces, por ejemplo, en los tamales el arroz, la arveja, el pollo, la carne, todo eso empezó a escribirlo según el número de tamales que hacía y a qué precio los vende y la diferencia entre lo uno y otro es utilidad. Ah, Héctor, a mi mamá solamente ese ejercicio le cambió la vida. ¿Mm? Porque ya ella, imagínese de lo que empieza a hablar en su momento, que eso es, si lo llevamos ya a cosas más elaboradas en Excel y con todo ese tipo de cosas, es presupuesto. Mire, con ese tipo de temas ya mi mamá hablaba es que el plante del negocio. Yo decía, ¿cómo así? Dice, pues claro, cuando yo arranqué el negocio, inicié con tanta plata. Y después de tantas veces, tantos fines de semana que hice mis tamales, ya saqué el plante y ya tengo aparte la plata con la que funciona el negocio. Entonces, Libre. sí, y mire lo que se hizo, fue hacer un presupuesto. Si hoy me lo dicen a mí, Héctor, yo creo que me apoyé y ahí fue donde conocí a Héctor en la Cámara de Comercio. En su momento, pues imagínense, yo me formé en sistemas y me estaba viendo expuesto a muchas situaciones que tenía que sobrellevar con la empresa. Si no hubiera sido de esa manera, habría sido muy complicado. Pedí ayuda y esa ayuda pues era todas estas capacitaciones en las que me vinculé, estudié cosas de finanzas, de mercadeo, de muchas cosas y apalancadas en lo que yo hacía en sistemas, pues hoy en día, por ejemplo, si hablamos de presupuesto, yo tengo una hoja muy elaborada que con las personas que trabajo, pues ya hay profesionales de muy alto rango que saben mucho de este tema y la han perfeccionado. Pero en su momento yo empecé con los primeros pinitos poniendo ya un orden a lo que era pues lo que estamos hablando, que es importante en un negocio, saber para dónde va a coger la plata. Ponerle orden a eso le da un sentido y empezar a pensar a futuro.
Entonces, ¿y qué pasaría? Eso que hablan de los escenarios es fundamental hacerlo en los buenos y en los malos para de esa manera poder hacer un ejercicio de toma de decisión lo más adecuado posible. Bueno, Yanni, las finanzas definitivamente, y como todas las ramas que hay dentro de una empresa, son muy importantes. Y volviendo a lo que hablábamos, que noto que en muchos casos hay gente, todo corazón, toda pasión, Ujú. tienen una idea de la cual se enamoran, se meten, dan los primeros pasos, arrancan para sacar adelante un emprendimiento, pero si estos factores que organizan a un negocio para que se convierta en una empresa no está, pues lamentablemente esas cosas no le van a permitir consolidar un negocio una empresa que se mantenga en el tiempo. Ujú. Y por eso es importante que cosas como estas, porque es que es increíble cómo a veces en un negocio, el mismo dueño del negocio no sabe cuánta plata ha entrado, no sabe cuánta plata ha salido, no sabe, Ujú. no sabe. Están convirtiendo la plata del negocio en plata de bolsillo Ujú. y con esa plata que está en el bolsillo, que entró del negocio, sirve para hacer mercado y de ahí mismo compra para el negocio y no sabe qué es lo uno y qué es lo otro y lamentablemente lo que podría ser un negocio con un gran potencial pueda que se vea disminuido por esas decisiones. Claro. Hechos y datos, Clave, fundamental, clave. clave. Ujú. Clave. Hacer un presupuesto. No hay que ser, por supuesto, se necesita gente que sabe del tema, Ujú. pero para se puede hacer algo muy sencillo que nos permita a nosotros a la vista Ujú. saber cuánto tengo, cuánto me falta, cuánto estoy vendiendo y con eso ya puedo yo ir tomando decisiones, por ejemplo, para proyectarme en ventas y esas cosas. Exacto. Muy Yanni. Sucede que Yanni Ramírez tiene a Biomedis y de repente dice en un momento dado GRL Ujú. Creativos. GRL Creativos es una agencia de publicidad. Ujú. ¿Por qué? ¿Cómo paso yo de una empresa que se dedica a la distribución de productos homeopáticos para personas, una línea para personas, para consumo humano y el otro para consumo animal, y de ahí doy el salto a una agencia de publicidad? ¿Cómo pasa eso? Bueno, yo creo que es esta tarea de vender y buscar la mejor forma de vender y pues como lo estaba contando, nos enfocamos en un concepto que no es nada sencillo, que es vender medicina alternativa, como era conocida hace mucho tiempo, hoy en día la llaman medicina integrativa, o sea, no es lo convencional que se encuentra uno. Entonces teníamos que esforzarnos mucho, pues durante todo este tiempo que hemos pasado, pues al principio hicimos una manera muy artesanal que daba sus frutos, pero con el tiempo pues teníamos que ir mejorando el nivel de lo que ofrecíamos para contar nuestra historia. De esa manera nace GRL Creativos y lo que sucede, digo yo, todos somos muy creativos. Contar historias yo creo que se volvió el hoy de hacer negocios y contar historias acompañado de estos profesionales que una idea que uno cuenta se la plasman en colores, en imágenes, en textos que venden eso que uno quiere contar, pues es muy apasionante. Entonces, viendo esa necesidad que yo tenía de contar esta historia que no era nada sencilla, pues toqué muchas puertas de empresas que se dedicaban a esto y lograba pues ciertas cosas, pero no sé, sentía que me faltaba algo. Y en ese sentir que me faltaba algo, pues resulta que terminé armando una agencia de publicidad. Armarla dentro del concepto de que tenemos todos los equipos, cámaras y todo esto que se nos ocurre. Y yo resumo las tareas que hacemos, me da mucha risa porque cuando las niñas en la agencia me dicen, don Gianni, entonces, como, ¿qué esperas de esto que estamos haciendo? Por ejemplo, tenemos una revista que se ha desarrollado donde contamos esta historia de la medicina integrativa, tanto en el área humana como veterinaria. Utilizo una frase que utiliza un personaje de la película Ratatouille cuando el ratoncito ya Ego lo identifica y le dice que es un muy buen cocinero y le pregunta Linguini le pregunta que qué quiere de postre y Ego le contesta al ratoncito y lo mira y le dice, sorpréndeme. Entonces yo creo que esto es como un golpe a la creatividad porque es que es, sorpréndeme. ¿Qué pasa con este tema de lo que puede ayudar a crear a nivel comercial y a nivel de consolidación de una empresa?
todo este tema que tiene que ver con la creatividad y con los creativos en este caso, que es lo que hacemos allá. Yanni, por supuesto que una de las cosas que hace un empresario es crear empresas. Luego de que las crea, genera una estructura que garantice que la empresa perdure en el tiempo y que crezca. Sí. Adicional, por supuesto, y como dije ahora, crea empresas, es decir, sigue creando. En este caso, Yanni tiene 2 empresas. Podemos sugerirle a los emprendedores, porque también sucede que cuando el emprendedor arranca con su proyecto, a veces es fácil que lleve mucho tiempo con un proyecto y se case con ese proyecto, pero podemos sugerir pensar en crear otros proyectos, Claro. puede crecer proponiendo otras ideas que seguramente tiene en mente, lo podemos hacer. Sí, y Héctor, yo creo que uno termina creando es un modelo, ¿no? Que como modelo hay un amigo que me dice mucho que a él le gusta mucho el modelo GRL Creativos y es como de desarrollo empresarial que ha tenido Biomedis. Él dice, usted lo que creó fue el modelo de cómo hacer empresa. Yo creo que uno termina haciendo eso. Dentro de las cosas que hemos hecho, por ejemplo, en GRL Creativos, lo que le decía a Héctor, pues mi formación fue en sistemas y siempre quise crear algo, quisiera algo con los sistemas y eso, pues a la final no pude porque no fui tan avanzado en mi estudio para la programación, pero tenía la idea. Y algún día me encontré con uno de estos profesionales excepcionales que nos sentamos ni nos sentamos, parados terminando un partido de fútbol, me cuenta que él es desarrollador de software y yo le cuento, mire, es que tengo esta idea que hace esto y esto y esto, cuénteme cómo lo puede hacer. Y pues yo probándolo para ver si él podría llevar mi idea a cabo. Y este señor en 4 líneas me dice cómo haría viable mi proyecto. Al día siguiente estábamos sentados hablando de cómo iba a hacerse el software que a partir de ese momento me iba a tapar una debilidad que yo tenía en mi empresa. Ese software ya completa yo creo que como 8 o 9 años y es una herramienta que hoy en día ofrecemos en GRL Creativos como acompañante en esta opción de seguimiento comercial y para hacer mucho más valiosas todas esas relaciones que llevamos con los clientes. Entonces, de crear otras empresas, mire que esto es como un subproducto de toda la operación que me sirvió para Biomedis, pero que así como me sirve para Biomedis, sirve para el seguimiento que pueda hacer cualquier otra empresa. Y ya lo hemos puesto a prueba y cuando lo contamos, la gente pues sonríe porque dice, pero eso es lo que debería hacer uno. Pero mire que lo obvio a veces no se hace. Y cuando no se hace lo obvio, pues se dejan de hacer negocios. Entonces, en este orden de ideas es tener muy claro qué es lo que uno hace, hacer empresa. Presupuesto funciona igual en cualquier tipo de empresa. Yo les hablé de lo que hacía mi mamá en tamales y es lo que muchos años después yo lo llevé a una empresa que vende medicamentos homeopáticos, que claro, a medida de la complejidad del negocio, así mismo uno tiene que llevar a la complejidad de las herramientas que tiene que utilizar. Y eso demanda, que es otro tema que también nos pasa a todos, Héctor, y es el tema de no moverse de la zona de confort. Entonces, tranquilo aquí, sí, mi negocio me da mucho y es el que funciona, pues, ¿para qué me muevo? Me quedo aquí quieto, pero ¿y qué Claro. tal si me muevo? ¿Qué podría pasar ahí si me muevo? Entonces, pues, es de pronto la pregunta que muy pocas veces nos queremos hacer, pero la pregunta necesaria constantemente de hacer. Y yo creo que más hoy en día, con los retos que tenemos en nuestra vida, que yo creería que nadie se esperaba lo que nos está sucediendo y nos invitó a movernos. O nos movemos o nos movemos. ¿Mm? Entonces yo creo que... Precisamente, Ujú, no, de hecho, Yanni, para muchos emprendedores las circunstancias actuales no han sido fáciles ujú, y de hecho fue un golpe mortal ujú. para sus negocios. Literalmente tuvieron que cerrar. Sin embargo, yo he visto también en otros casos que para otros emprendimientos, para otros empresarios, a pesar de las circunstancias desafiantes, esto lo que ha hecho para ellos ha sido fortalecerlos y ayudarlos a que sus negocios crezcan, como es el caso que me consta de sus empresas. ¿Cómo ha sido para Yanni eso? ¿Por qué pasan ese tipo de cosas y por qué veo yo que le favorece en últimas a Yanni y termina beneficiándose en estas épocas que son un reto?
y que ha terminado sorteando. ¿Cómo lo hizo? Claro. Bueno, Héctor, yo creo que si me voy a la historia de todo esto que he contado, es el moverme siempre de la zona de confort, ¿no? Si me voy cuando era el niño que hacía bandejitas de verduras, si me comparo con mis compañeritos de colegio en su momento, compañeros de colegio en el momento, yo me sentía millonario porque yo vendía un producto y me estaba generando ingreso, pero no paraba ahí. Yo entonces, imagínese, Héctor, que yo con esa edad y ya pensaba en una máquina que me ayudara a hacer más rápido el tema, el proceso de envolver la bandeja porque necesitaba acabar más rápido para hacer más bandejas. Entonces, mire, hay algo que también en el camino me he encontrado y en estos últimos días aún más, que es lo que hicimos durante en este cambio tan abrupto que tuvimos. Hay una palabra que me encontré en un libro que es el Kaizen. Y según lo que entiendo, el Kaizen se enfoca a todo este tema de mejora continua y algo que siempre he pensado yo, ¿por qué esperar a que alguien me mueva cuando yo puedo moverme por mis propias necesidades, ¿no? O por mi propio reto. En resumidas, no vamos, la vida no se trata de vencer a alguien más ni de superar a alguien más. Yo creo que es de superarnos a nosotros mismos. Y si estamos en esta vida y en este momento Dios nos tiene en este camino para hacer algo, pues que sea con todas las de la ley. Entonces yo diría que necesitamos mucho como empresarios, indiferente del tamaño de la empresa que tenga, eso, de una mejora continua. O sea, si, por ejemplo, lo de mi mamá, si era vender sus tamales, miren, en su momento ella empezó con una estufa muy pequeñita, ya después cuando vio que el negocio iba creciendo, entonces ya era una estufa industrial, ya después fue evolucionando. Yo creo que debemos invitarnos a nosotros mismos a ese tipo de tareas, de ir mejorándonos, con el ánimo de que estos cambios, pues, como que nos permitan adaptarnos rápidamente porque ya estamos acostumbrados a cambiar. Yanni, hemos visto y lo hemos escuchado en una historia que va de menos a más y cómo desde niño comenzó con cosas muy sencillas y mírese ahora. Ujú. Sin embargo, todos pasamos en algún momento de la vida y no uno, sino en varias ocasiones, pasamos por momentos en los cuales nos sentimos abandonados o que la fuerza nos abandona mejor. Y de pronto hay pensamientos, nubes grises en nuestra mente, pensamientos sombríos que de pronto nos hacen pensar, yo como que ya no sigo, como que abandono, se desanima uno porque es probable que nos abrumen los retos y los desafíos a los que nos estamos enfrentando. Y para colmo, uno mismo fue el que se metió ahí. Yo, entonces ya voy a decir, yo fui el que creé la empresa y mire ahora en la situación en la que estoy. Ujú. Ahora tengo otra y mire, tengo estas situaciones, hay 12 personas a mi cargo y vaya y pague una nómina de 12 personas. Ujú. Eso es todo un desafío, todo un reto. Pero cuando ha pasado eso, si le ha pasado, cuando le ha pasado, ¿cómo ha enfrentado eso? ¿Cómo lo ha sorteado y ya ha seguido adelante? Bueno, yo creo que el pensar en esos momentos del inicio me llevan a decir, se puede hacer algo más. Y lo tengo dentro de mí. Porque lo que dice Héctor, ese reto que parecía el tomar la decisión de empezar una empresa de bandejas de verduras en su momento fue un reto muy grande para mí, según la edad que tenía y según el conocimiento y a lo que me había visto expuesto. Entonces yo creo que es la misma situación a la que me estoy enfrentando cada vez que estoy en un paso de mi negocio porque es algo nuevo para mí. O sea, sí, es como otro paso que estoy dando y yo creo, no voy a, de pronto estoy sonando como que el que menos miedo le da, pero no, ustedes vieran la cantidad de miedo y hace unos días que leía algo decía, el miedo es necesario, nos ayuda a estar alertas para no alejarnos del peligro, ¿no? Entonces yo creo que ahí está, pero entonces es saberlo manejar, controlar y llevar adelante para que las cosas puedan ir de la mejor manera. Entonces yo creo que es eso, el reto está y retarse a uno mismo cada vez más. O sea, siempre vamos a poder dar un poco más. Yanni, ¿qué viene? ¿Qué sigue? ¿Qué proyectos vienen? Bueno, creo que ahorita acabamos de empezar algo que llamamos en GRL Business Development.
y es muchas de las cosas que estamos haciendo o que hemos venido haciendo durante este tiempo, contando, bueno, de las verduras creo que no hemos, bueno, todo el aprendizaje, digamos, pero más en lo que hemos hecho ahorita con Biomedis y GRL Creativos, hemos creado muchas herramientas como las que contaba, el software para la acción comercial. Nosotros creamos un modelo para el análisis de las empresas desde el punto de vista financiero. Es una herramienta en Excel muy completa que nos ayuda a ver diferentes escenarios de las empresas, que lo pusimos a prueba durante el tema de esta pandemia tan difícil. De pronto Héctor lo conoció de primera mano. Le decía a Ujú. algunos amigos, nunca en mi vida, y hace unos días lo contaba, nunca en mi vida me imaginaba que mi empresa iba a operar con un 65% menos ventas. Nunca. Y lo que uno se espera es que eso sea gradual, ¿no? En este caso vino de un mes para otro, y casi que ni de un mes para otro. Terminaba marzo y a los 8 días de abril ya se estaba sintiendo esa repercusión en ventas. Entonces, este tipo de herramientas de las que estoy hablando, Héctor, nos ayudó, como decía anteriormente también, a la toma de decisiones. Que, mire, uno de los diplomados que hice, yo estaba disgustado con el profesor porque yo asistía y asistía a clases y yo no veía que lo que estuviera aprendiendo me ayudara para lo que yo había tomado ese diplomado. Entonces me senté con uno de los profesores y le dije, no estoy aprendiendo lo que necesito aprender. ¿Cómo así? Me pidió la explicación y yo le conté. Entonces dice, traiga un cuaderno. Yo, bueno, siéntese aquí y escriba bien grande. Estábamos en el break que nos daban en todas las clases del diplomado. Dice, tome nota que le voy a decir lo que usted necesita y a ver si le sirve este diplomado. ¿Qué es gerenciar? Me dijo ese profesor en ese momento. Tomar decisiones basado en información. Héctor, ese día dije, pago el diplomado. Tomar decisiones basado en información. Y otra frase, otras dos palabras que decía mucho o que mencioné anteriormente aquí de otro diplomado, hechos y datos. Mire cómo se conecta con esa otra. Si tienes un hecho y Totalmente. un dato y vas a tomar decisiones y te basas en esos hechos y datos que se vuelven información, entonces, ¿qué es lo que va a pasar al otro lado? Pues ahora vamos con lo que digo del Excel y la herramienta que creamos en GRL para lo que tiene que ver con el análisis del negocio. Puedo generar escenarios que me pueden decir, ¿y si estamos tan mal qué? ¿Y si estamos medio qué? ¿Y si estamos mal, qué hacemos? Pero anticipado, por eso estamos hablando también de presupuesto. O sea, si esa combinación de ingredientes se da, no voy a decir que entonces toda la vida todas las cosas sean exitosas, no, podrá haber y me ha pasado, he tomado decisiones que me han costado y cuando estamos hablando de negocios cuestan plata y me he Ujú. metido en aprietos financieros por decisiones que he tomado, pero pues hay otras que pues nos han llevado a que estemos de una manera bien, por decirlo de alguna manera. Entonces, en ese orden de ideas, Héctor, queremos contar esto que estamos haciendo con un grupo de amigos como Héctor, que sé que tienen mucho por entregar también a muchas empresas, como está diciendo Héctor, y muchas de las preguntas que ha hecho Héctor son del día a día. Tengo amigos empresarios, conocidos, gente que conoce empresarios y es el día a día. ¿Qué hacemos? Y se va a dar uno cuenta y viven en el día a día. No hacen un presupuesto, las metas de ventas no están establecidas. Si vendo X está bien y si vendo Y también está bien. Entonces dicen, no, pero es que planear todo eso es sentarse un momento, tomar nota, Excel, ahora Drive con todas las herramientas de Google nos permite que, así como estamos en este momento en Instagram, hay herramientas de trabajo, de colaboración a nivel de negocios que nos pueden ayudar a hacerlo de la mejor, a la mayor cantidad de empresas sea una opción para ellos también que las puedan utilizar. Muy bien, Yanni. Quiero darle un saludo muy especial a Joana, que está con nosotros, que envía un saludo. Muchas gracias, Joana. Te agradezco muchísimo por acompañarnos. A Lina Marcela Maldonado también. Muchísimas gracias, Lina, por estar acá con nosotros. Nos envía un saludo. Lina, una emprendedora, así como Yanni, está haciendo todo ese proceso de crecimiento y desarrollo.
Lina trabaja también con su empresa de entrenamiento, de capacitación en inglés y español, y es muy, muy, muy interesante inglés con Lina. Ujú. Muy bien, un consejo. ¿Cuál sería ese consejo para aquella persona que dice, yo quiero empezar mi negocio, o estoy empezando mi negocio, estoy realizando mi empresa, ¿qué hago? Dígame, ¿qué le podemos decir a esas personas que quieren desarrollar empresa, que están pensando en crear sus negocios o que ya están dando los primeros pasos o que ya tienen un tiempo con su emprendimiento pero que no han crecido? ¿Cuál sería ese consejo que le pudiéramos dar, Jan? Mire, Héctor, organizarse es fundamental, ponerle orden a lo que estemos haciendo. Y lo decía, con mi mamá lo hicimos en un cuaderno. Si lo decimos, los inicios de Biomedis estaban en una hoja de Excel y a diario yo registraba las ventas del día, hacía promedios de venta e identificaba ya con ese indicador cuánto quería vender, entonces sabía qué tanto esfuerzo tenía que hacer día a día para poder lograr esas metas que estaba estableciendo. Entonces, digo yo no lo hice tan organizado, pero hoy en día, después de 17 años de llevar este negocio adelante, digo, si uno se puede organizar desde el principio con este tipo de cosas, lo que estamos hablando, tema financiero, tema de ventas, tema de los productos, inventarios, que son fundamentales dentro de la empresa, hacerlo. Porque es la diferencia entre que un negocio prospere o un negocio no avance tanto como el negocio podría hacer. Entonces, organización. Perfecto, Yanni. Estamos en la última parte y la idea es distensionarnos un poco y agradecerle a todos los que nos han acompañado y por supuesto a usted, Yanni, por este espacio, por compartirnos su experiencia tan valiosa, porque es como ya decía, la experiencia vital, que es aquella que nosotros nos encontramos de primera mano porque es el ejercicio de nuestra vivencia personal. No es Ujú, una, no es teoría, sino es la información hecha práctica en la vivencia. Y ujú. es cuando nosotros podemos decir cómo es, cómo se vive, cómo se transpira todo esto en este caso, de hacer empresa, de ser empresario como ya. Ya, en la oportunidad que he tenido de hacer este tipo de interacción, de entrevistas con empresarios, me gusta para despedir hacer unas preguntas, así ya un poco más distensionadas. Y Ujú. una pregunta que me gusta hacer es la siguiente. Si le ofreciera un trabajo y le ofreciera un muy buen sueldo, ¿dejaría de hacer lo que hace? ¿Dejaría de ser empresario? No, creo que no, Héctor. Me mantengo siendo empresario. Me gusta Muy mucho el bien, ya. peligro, el riesgo. Mi profesión es profesión peligro, como decía uno de esos programas ochenteros. Sí. Pues quiero contarle, Yanni, que me ha sucedido que en las veces que he hablado con empresarios, a todos les he hecho esa misma pregunta y todos me han dicho lo mismo. Ujú, No, no acepto. Así ujú. que bienvenido. Ya te unió uno más. Otra, otra pregunta, Yanni. Ujú. ¿Qué es lo qué es lo más agradable, mejor? ¿Qué es lo más agradable de ser empresario? Y que la respuesta no tenga nada que ver con sus empresas ni nada de eso, sino ¿qué es lo más agradable de ser empresario? Yo creo que a mí me gusta muchísimo leer, Héctor, y trabajo mucho en poder llevar a la práctica muchas de las cosas que yo veo en los libros o que leo en los libros. Es eso, el identificar esas cosas en la vida real es una cosa apasionante, es como, yo no sé, de pronto le pasará al pianista cuando toca toda la sinfonía y se pone arrozudo al momento de decir, esto sí, sí es así, esa parte yo creo que es muy apasionante, ¿no? Yanni, si mira para atrás, ¿se siente satisfecho hoy? Sí, y creo que complemento con muchas ganas de seguir y de multiplicar lo que se ha venido haciendo. No en el dinero, porque el dinero es consecuencia en las cosas que uno hace, en el orden que le da a
tareas que se vienen haciendo, ¿no? Y en la forma que toma pues el negocio que se está desarrollando. Gianni, a propósito de películas, te mencionaba hace rato una, Ratatouille. Ujú. Hay otra que se llama Volver al Futuro. Sí. Y en esa película, en la primera, el protagonista va al pasado primero y luego vuelve al futuro, pero en la primera parte de esa misma película él va al pasado primero. Ujú. Si Gianni fuera al pasado y se encontrara con ese Gianni jovencito, el niño, ¿qué le diría con respecto a ser emprendedor, a crear empresa? Eh, Le diría una sola cosa que cambiaría. Siga con el negocio de verduras. Por ahí es. Sí, es una muy buena opción. Sí, 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 sí. Me faltó eso. Yo creo que me hubiera gustado arriesgarme un poquito más a seguir desarrollando el negocio, ¿no? Claro que cada cosa se da como debe ser. O sea, no digo, Sí, sí, sino que chévere haber desarrollado ese negocio más a ver qué hubiera podido pasar. Ya podría tener 3 empresas en este momento. Un negocio de por verduras a supuesto, nivel nacional. seguramente. Bueno, Yanni, para terminar, imagínese que a propósito de que dijo usted que le gusta la lectura, escoja un libro mientras se va a ir a tomar un café y a una persona que usted admira que lo va a acompañar a tomarse ese café, cualquiera, sea una persona de aquí de la ciudad, de cualquier parte del planeta, o alguna persona que ya haya fallecido, que está en la historia, no importa. Entonces, piense, se va a ir a tomar un café, va a ir a leer un libro, mientras llega esa persona con quien le gustaría compartir ese café y conversar y crecer, mejorar como ser humano, en fin. ¿Cuál es el libro? Sé que lo pongo en aprietos, pero ¿cuál es el libro y cuál sería esa persona? Bueno, yo creería, me ha faltado dedicación para terminarlo. Lo llevo muy adelantado, pero lo dejé ahí en stand-by. Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva sería el libro que quisiera llevar para seguir leyendo. Y la persona que me gustaría que me acompañara, Héctor, Dios mío, este, mi hija. Me gustaría que fuera mi hija. Bueno, Yanni, le estoy muy agradecido y en nombre de todas las personas que están hoy con nosotros y que van a ver luego lo que este espacio que tuvimos hoy la oportunidad de compartir, en nombre de todos ellos y en el mío propio, por supuesto, muchísimas gracias por compartir sus experiencias, por pensar en voz alta, por, por exteriorizar esas partes que son muy propias de uno, de la intimidad. Le agradezco mucho, muchísimas gracias por la paciencia al inicio, por todas esas situaciones que tuvimos ahí que manejar para poder sortear la situación y poder estar esta noche con todas las personas que nos acompañan en nombre de Aprender para Emprender. Muchas gracias, Jan. No, para mí es un gusto, Héctor. Mil gracias por la oportunidad. Yo creo que son de esas cosas que uno debe hacer porque este ejercicio lo lleva a uno también a una reflexión de todo el camino que ha trasegado, ¿no? O que ha llevado. Y es muy gratificante. Por ejemplo, para mí, cada instante de mi vida, al recordarlo y al poderlo compartir, es muy gratificante y más. Hay cositas de todo esto que hablamos que muy posiblemente le pueda llegar a servir a alguien más. Entonces, pues qué mejor poderlo hacer y a usted, Héctor, muy amable por invitarme a poderlo hacer. Jan, y antes de irnos, si alguna persona está interesada en contactarse con usted, en conocer a través de qué forma las páginas web de las empresas, el correo electrónico, ¿cómo puede hacerlo? Las redes Bueno, sociales. ok, la que más dinámica tenemos en este momento es GRL Creativos. Estamos en Instagram, Facebook, YouTube, Twitter. Entonces, por esa estamos a lo que necesiten las personas, por ahí nos pueden contactar. Y el correo electrónico para que le escriban de pronto. Claro, el mío es SEO, C de casa, E de enano o de oso, @grlcreativos.com.
Bueno, Yanni, muchísimas gracias. Bueno, para cerrar, Muy me gustaría, como hablamos de salud, Héctor, se me olvidaba, yo sé que mañana en la agencia me van a llamar la atención cuando digan, don Gianni, se le olvidó decir de este proyecto tan importante. En la agencia creamos una revista que habla de todos estos conceptos importantes de salud desde la visión holística o desde la visión integrativa. Se llama Revista Bien, también tiene su canal en Instagram, Facebook. Entonces, pues también invitarlos a que nos lean, a que conozcan. Estamos cerca de salir con nuestra segunda edición de la revista. Va a hablar de temas de sobrepeso y obesidad. Como hablamos, pues de dos mundos súper importantes, lo que tiene que ver con el área humana y veterinaria, van a estar vinculados ahí. Entonces, pues los invito a que nos puedan leer. Revista Bien. Bien, bien, lo escribimos con V y Y. Ok. V, Yanni, E muchísimas y gracias. N. Héctor, con mucho gusto y que sea una vez más de muchas que puedan volver a repetirse. Claro que sí, muchísimas gracias, un abrazo para todos y hasta una próxima oportunidad. Bueno, cuídese mucho, éxitos. Buenas noches. Gracias, hasta luego. Chao.